Y mira, a veces nosotros que vivimos en libertad, a veces nos da pena decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos pueden tener la seguridad de que son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Tú le podrías decir con seguridad a una persona allá afuera que tú eres un hijo de Dios, sí o no? Pero sabes, hay personas que no lo pueden hacer porque sus obras son incorrectas. Vamos a seguir leyendo el verso 2 de Primera de Juan capítulo 3. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Repite conmigo, ahora somos hijos de Dios. Dice, y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si nosotros tenemos ese deseo, ese anhelo de ver a Dios, nosotros mismos vamos a ser los que vamos a pretender la purificación. Una persona que conoce a Dios, que se dice llamar hijo de Dios, es una persona que busca ser purificada. Es una persona que constantemente busca vivir en santidad. Es una persona que constantemente busca y anhela la presencia de Dios, como dice aquí la palabra, para purificarse a sí mismo. ¿Sabes? En estos tiempos, ¿cuántos testimonios malos ha habido acerca de personas que supuestamente son hijos de Dios? ¿Sabes? Tu vida y mi vida es una suma importancia en esta ciudad. Por eso hoy tú debes reflexionar en este tiempo cómo son tus obras, cómo es tu conducta, cómo es tu testimonio allá afuera. Mira, quieras o no, al ser llamados cristianos, mira, ya estamos bajo una lupa. Una persona inmediatamente al saber que tú vas a la iglesia, te va a tener bajo una lupa. Va a estar viendo tu comportamiento, va a estar viendo tu manera de expresarte, va a estar viendo tu manera de hablar, va a estar viendo tu manera en cómo tú tratas a las demás personas. Les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido criticados por ser cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos se han dicho, ¿y a poco tú eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Y qué les has respondido? ¿Y qué es el pecado entonces? Cuando nosotros cometemos una infracción ante las cosas que Dios nos ha dicho que no tenemos que hacer. Por ejemplo, si la Biblia nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y si tú no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, tú estás cometiendo una infracción a ese mandamiento que Dios dijo. Si la palabra nos está diciendo todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, y si nosotros no estamos haciendo lo que Dios nos dice, nosotros estamos cometiendo unas infracciones. Dice el verso 5, y sabéis que Él apareció, dice, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús fue la persona que vivió una vida tan íntegra, tan pura, tan realmente extraordinaria, que Él es nuestro ejemplo que nosotros tenemos que seguir. La Biblia dice aquí que nosotros hemos entendido, hemos sabido que Él apareció para quitar nuestros pecados. Dice, y no hay pecado en Él. Dice, todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una cosa es escuchar verdades acerca de la palabra, acerca de Dios, de Jesús. Pero la otra es que tú le puedas conocer a Él. Por eso la importancia que nosotros decimos en que cada persona debe tener un encuentro personal con Dios. Repite conmigo, un encuentro personal con Dios. Y un encuentro personal es cuando la persona obtiene una revelación de quién es Jesús. Un encuentro personal significa que una persona entiende que su vida actual que tiene no corresponde a la vida que Jesús
le está diciendo que tiene que llevar. Cuando una persona tiene la revelación y sabe que necesita cambiar. Una revelación que esa persona entiende que necesita ser justa. Mira, los primeros que conocen nuestra vida son los miembros de nuestra familia. Por un momento voltea a ver a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, si la tienes ahí. Quiero ver sus rostros. A ver. Ellos son los primeros que te conocen. Ellos son los primeros que saben cuáles son tus comportamientos. Y por eso, mira, la familia es muy importante. Por eso la base de la sociedad es la familia. Y si las familias no están bien, la sociedad no va a estar bien. Si las familias no están bien, algo estamos haciendo mal. Por eso hoy tú debes reflexionar en esta palabra y que te des cuenta que tus obras también son importantes. Que tus obras son el testimonio, repite conmigo, son el testimonio de que tú has conocido a Jesucristo. Dice el verso 6, subráyalo ahí donde en tu Biblia, ponlo como un clip ahí en tu celular. Dice, todo aquel que permanece en él, dice que no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué? Es justo, como él es justo. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. ¿Qué significa? Que cuando Jesús se presenta, se revela a una persona, Jesús va a transformar esa vida y Jesús, como dice la palabra, empezará a deshacer toda esa obra que el enemigo quiera hacer. ¿Y sabes qué? Nuestra carne siempre va a querer hacer lo incorrecto. ¿Sabes? Obviamente, pues, como yo te compartí este testimonio, obviamente yo tengo valores, tengo principios, pero mira, mi mente me decía, ¿qué hubiera pasado si tú te hubieras quedado con ese dinero? Hubieras tenido... No, hubiera tenido pues más en mi bolsillo. Y por eso te digo, mira, nuestras convicciones, nuestros valores son muy importantes, pero hay una lucha que tenemos en nuestra mente. A veces tú puedes no hacer cosas incorrectas, pero quizá en tu mente dices, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si hubiera cometido esto? Porque hay una batalla que todos los días se tiene que ganar en el interior de nuestras vidas. Y por eso la importancia de que tu interior sea transformado. Mira, el enemigo siempre va a poner pensamientos, siempre va a poner dardos en tu mente. Pero una persona que no tiene realmente revelado quién es Jesús, primero el enemigo pone ese pensamiento en lo interno. Después se convierte en una acción en lo externo. ¿Sabes? Todo empieza desde nuestro interior. Por eso tu interior necesita ser transformado. Repite conmigo, mi interior necesita ser transformado. Y la Biblia así lo dice, el que practica el pecado es ¿de quién? O sea, si una persona practica el pecado no puede decir, pues yo soy hijo de Dios. Ay, sí, Señor, yo soy tu hijo. Debemos entender bien lo que hemos visto hasta este día. Empezamos diciendo que nosotros debemos comprender el amor que Dios nos tiene al ser y al considerarnos ser llamados hijos de Dios. Pero aquí la Biblia nos está diciendo, el que practica el pecado ¿es de quién? Es del diablo. Dice, porque el diablo peca ¿qué? Desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y aquí es cuando cobra relevancia nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hemos aceptado a Jesús y si tú has tenido una revelación de quién es Jesús, Jesús empezará a deshacer cualquier obra que el enemigo estaba haciendo en tu vida.
Por eso la importancia de que la gente conozca a Jesús. Por eso la importancia en que tú puedas entender para qué vino Jesús. La importancia de que el evangelio sea revelado a tu vida. Y aquí hay una verdad muy importante: para deshacer las obras del diablo. Repite conmigo: para deshacer las obras del diablo. Pero hablando primeramente en nuestras vidas. La Biblia dice que aquí que todo el que peca, ¿qué? Es del diablo. Entonces debemos reconocer que en nuestras vidas todavía tenemos cosas incorrectas que necesitan ser cambiadas. ¿Cuántos de aquí tienen que transformar su comportamiento? Levanten la mano. Porque, ¿sabes? Hay carnalidad, y mientras tengamos este cuerpo vamos a ser carnales. Pero recuerda lo que la Biblia dice, que no es por vista, sino es ¿por qué? Por fe. Tú debes de creer por medio de la fe en que tú eres una nueva criatura. En que tú, al estar siendo discipulado, al estar yendo a una célula, al estar congregándote, al venir a la oración, al hacer tu devocional, Jesús está transformando primeramente tus pensamientos. Jesús está transformando y está tocando primeramente tu corazón. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, que nosotros practiquemos las cosas incorrectas. Pero fíjate lo que dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y sabes, por eso cuando Jesús tuvo esa conversación con este maestro de la ley, y Jesús le decía, sabes, es importante que tú puedas nacer de nuevo. Y quizá tú tengas tiempo viniendo a la iglesia, tengas años, tengas meses, pero hay algo muy importante que tú debes de saber, que necesitas nacer de nuevo. Repite conmigo: necesito nacer de nuevo. Dice aquí el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí vamos a encontrar dos partes muy importantes que la Biblia nos está diciendo en cómo se manifiestan primeramente, ¿qué? Los hijos de Dios y ¿qué? Los hijos del diablo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice la palabra? No es de Dios. Y fíjate, la Biblia empieza con algo muy sencillo, muy práctico. Dice la palabra, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Si tú no eres capaz de amar primeramente a los de tu hogar y no practicas la justicia, tú no eres hijo de Dios. A veces creemos que somos hijos de Dios porque venimos a la iglesia, porque estamos escuchando la palabra. Eso no te convierte en hijo de Dios. Aquí la Biblia dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Primeramente dice, todo aquel que no hace justicia. Hoy tú tienes que reflexionar qué tan justo eres. Es más, si quieres conocer la verdadera respuesta, pregúntaselo a la persona que tienes a un lado, que es la persona que vive contigo, que es de tu familia. Pregúntaselo de una manera a lo mejor bajita para que no te echen de cabeza. ¿Cómo consideras a la persona que está a un lado tuyo? Dice aquí la palabra de Dios, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice, no es de Dios. Ahora hazte otra pregunta. Voltea a ver al que está más atrás de ti. Voltea a ver a los lados. ¿Realmente amas a esa persona que tú estás viendo? O lo volteaste a ver y dices, ay, sí vino el que me cae gordo. Osh. ¿Cuál fue tu primera reacción al ver a la persona
que está más atrás de ti? ¿Realmente tú puedes decir que tú amas a todos los que están en este lugar? Porque hay un silencio tan profundo. Y esa es una cruda realidad. A veces no estamos mostrando el amor de Dios. Primeramente, a los que son de nuestra casa. Primeramente, como te acabo de decir, primeramente a los de tu familia. Después, a los de la familia de la fe. Decía ahí un meme, ¿cómo quieres servir a las naciones si ni siquiera estás sirviendo en tu propia casa? ¿Cómo pretendes también a veces servir a la iglesia cuando ni siquiera sirves en tu propia casa? Y esto, cuando yo lo leí, me hizo entrar en una reflexión muy grande, en decir, pues, tengo que servir en mi casa, tengo que cambiar en mi hogar, tengo que cambiar también en mi trabajo, tengo que ser honesto, tengo que aprender a ser justo también. Y dice aquí la palabra, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Dice aquí el verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Y aquí viene la respuesta, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. Qué impresionante versículo estamos leyendo. Dice, y las de su hermano, ¿qué? Eran justas. Vemos un contraste. Realmente Abel amaba a su hermano. Abel amaba a Dios. Pero la Biblia dice que Caín tenía, ¿qué? Obras malas. Y hemos leído aquí en el verso 8, dice, el que practica el pecado, ¿qué? Es el diablo. Por eso tus obras son importantes. Tus obras hablan de la persona que tú eres. Por eso es tan importante anhelar un cambio por Dios, pedirle a Dios que te dé esa revelación, que te ayude a cambiar. ¿Cuántas personas dicen, pues yo no puedo cambiar por más que lo intento, por más que me he esforzado, he intentado esto, lo otro y no cambio? ¿Sabes? Porque todavía hace falta una revelación por parte de Dios y necesitas que tu vida se manifieste Jesús. Por eso cuando tú, es tan importante la actitud cuando tú vas a venir, cuando vienes a escuchar la palabra, cuando vas a una célula, cuando vas incluso a una reunión de oración, cuando tú vas incluso a leer el devocional. Es tan importante la actitud que tenemos porque ahí depende la respuesta que nosotros vamos a recibir. La Biblia dice que Dios jamás rechaza un corazón que contrito y humillado. Así que claro que depende de nosotros y de nuestras actitudes de cómo nos acercamos a Dios. Espero que nadie esté viniendo a este lugar porque lo estén obligando o porque se sientan obligados a estar aquí. Porque la Biblia dice que Dios es el que mira los corazones. Dios es el que prueba los corazones. Dios es el que escudriña cada corazón. Por eso hace unas semanas predicábamos y decíamos, ¿tú eres capaz de decirle a Dios, Señor, examina mi corazón? ¿Tú le podrías decir eso a Dios en este día? Señor, examina mi corazón. Y dice aquí, porque este es el mensaje, estamos en el verso 11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no como Caín, dice que era del maligno y mató a su hermano. Y aquí el apóstol hace esta pregunta, ¿y por qué causa le mató? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Querida iglesia, tenemos que aprender a ser personas justas, primeramente. Antes de querernos entrar, hay personas que a veces se quieren entrar en investigar revelaciones profundas, en teologías, en tantas cosas que no es malo.
necesitamos aprender primeramente si somos justos o no somos justos. Necesitamos aprender primeramente y evaluar nuestra vida, qué tan buenas son nuestras obras o qué tan malas son. Empezarnos a definir si hemos nacido realmente a Dios o no hemos nacido. Y que realmente reflexionemos qué es lo que estamos manifestando. Repite conmigo, ¿qué es lo que estamos manifestando? Esa es una pregunta para ti y es una pregunta para mí. Y escríbela ahí en tu celular y en tu cuaderno, ¿qué es lo que yo estoy manifestando? Y por eso tan importante es la comunión entre la familia, porque tú debes de tener la confianza de ir con tus hijos, de decir, ¿cómo me estás viendo a mí? ¿Cómo tú me podrías evaluar? Por ejemplo, cuando personas evalúan una empresa, ¿para qué es la evaluación? Para saber qué tantos conocimientos tiene o qué tanto está funcionando en una empresa. Por ejemplo, cuando a tus hijos les hacen un examen en la primaria, en la secundaria, ¿para qué es? ¿Para molestarlos? Es para evaluar qué tanto ellos están aprendiendo. Por ejemplo, si una persona, un alumno saca un 5, ¿qué significa? Ustedes respondan. Que no está aprendiendo, que no está ejerciendo el conocimiento que se le ha transmitido. Pero ¿sabes? Tú debes en este día reflexionar y evaluarte a ti mismo qué tanto has crecido y has dado testimonio en todo lo que has aprendido de la palabra de Dios. Porque les hago una pregunta, ¿han aprendido o no han aprendido? ¿Saben las verdades de la Biblia, sí o no? ¿Saben lo que es bueno y qué es malo, sí o no? Con todo eso, evalúa cómo está tu vida. Y las personas que están dentro de tu hogar te pueden dar la mejor calificación. Dice aquí la palabra de Dios, verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Dice, el que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es que, imagínate cómo la Biblia está describiendo a una persona que no tiene amor en su corazón. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano, que es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. Dice, en que Él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cuántas veces? Y esto significa en que a veces mostramos nosotros mucha indiferencia. ¿Cuántas personas vemos que primeramente en nuestro hogar que necesitan ayuda y a veces nos hacemos indiferentes a la necesidad que hay en nuestros hogares? Hoy yo te invito a que tú tomes un minuto. Si me pones una música de fondo y vamos a dar un minuto para que tú evalúes en este día 5 necesidades primordiales en tu hogar en esta mañana. Vamos a dar un minuto, a ver, corre tiempo, son 12:20 a las 12:21. Tómate un tiempo ahí, reflexiona en todo lo que hemos leído y anota 5 cosas que tu familia necesita en este tiempo. Tú más que nadie conoces la condición de tu hogar. Hoy no te hagas indiferente a esa necesidad que hay primeramente en tu casa. Y le pido al Espíritu Santo que hoy te revele y que esta palabra te ayude a actuar ante los problemas que tú estás pasando en tu hogar. Es un tiempo para que los matrimonios reflexionen que Dios les ha entregado algo muy preciado que es el hogar. Que si hay hijos también que reflexionen que todo es un trabajo en equipo.
Debes entender que tú no puedes solo, necesitas de tu familia. Necesitas realmente entender que Dios te dio un gran regalo, que es tu hogar. La Biblia dice que una casa dividida no puede prevalecer. Si hay división, si ha habido división en este tiempo, pues es un buen momento para buscar nuevamente, procurar. Sé que para algunos pues no es un proceso de la noche a la mañana decir, pues ya vamos a estar unidos. No, se tiene que trabajar. Pero es un día bueno para empezar. Es un buen día para primeramente reflexionar qué cosas necesita tu hogar. No los hagamos indiferentes a las necesidades que hay en los hijos. Hay necesidades que se tienen que suplir, hay necesidades que se tienen que atender. Hay cosas urgentes que tienes que hacer en este tiempo. Por eso, querida iglesia, sus obras, nuestras obras son muy importantes. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para salir con tu hijo de una manera personal, a solas, y poder escucharlo, simplemente escucharlo, en decir cuál es tu manera de pensar, qué es lo que, saber qué es lo que él piensa, lo que él ve? A veces cuando hay ausencia de la persona, cuando esa persona parte, somos fieles en irlos a visitar, en llevar flores, en recordarlos, pero lo que importa es ahora en vida. Por eso esas 5 necesidades que tú estás identificando, hoy le vas a pedir a Dios que haga un milagro. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que para lo que para ti es imposible, para Dios no lo es. Quizás esas necesidades que tú anotaste las ves como difíciles. A lo mejor no hay una buena relación, no hay una buena comunicación, pero sabes, con tus obras, con tu testimonio, puedes empezar a cambiar la perspectiva de otra persona. Con tu comportamiento, con tus actitudes, puedes empezar un buen paso para dar lugar nuevamente a esa comunión, nuevamente a esa restauración. Por eso la palabra en el verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Jesús puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hoy tú debes ponerle nuevamente dedicación, amor, una vez más al hogar. Dice el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Si dejamos que la maldad que está pasando allá afuera esté causando que nuestros corazones se estén enfriando, se estén endureciendo, dice aquí la palabra, ¿cómo podemos decir realmente que el amor de Dios mora en nosotros? Dice el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Es tiempo en que hablemos menos y hagamos más. Es tiempo en que prometamos menos y cumplamos más. ¿Cuántas veces somos dados a hablar, a decir? Y esto es algo que vemos en la sociedad.
que decimos, no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no terminamos haciendo nada. Es importante que tú empieces desde el núcleo importante que es tu hogar. Ya no hagas promesas que no vas a cumplir. Empieza a hacer hechos que empiecen a demostrar que tú quieres hacer un nuevo cambio. Hoy yo te invito a que este tiempo sea una nueva temporada para ti. Una temporada donde tú puedas sacar tu mejor versión. En que tus obras hablen de que tú eres un hijo de Dios. En que tu justicia se vea reflejada en cada acción que tú vas a tomar en este tiempo. Por eso subraya este verso 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y ¿qué? De verdad. Que no digas en tu corazón cuando estés escuchando una prédica, yo perdono, yo suelto, no, sino que realmente lo cumplas, en que tú realmente decidas en este día perdonar, en que tú ya no dejes que la amargura consuma tu interior y puedas experimentar la libertad en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, una vez más, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe ¿qué? Todas las cosas. Mira, Dios sabe todo lo que está pasando en este tiempo, en tu corazón, en tu familia. Dios lo conoce. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yo te voy a decir algo, a veces las respuestas que esperamos en nuestras peticiones dependen de nuestra propia vida. Dependen de tu integridad. Dependen de que tú estés mostrando que tú eres un hijo de Dios. Porque aquí la Biblia lo está asegurando. Te lo está diciendo, y cualquier cosa que pidiéramos, ¿qué? La recibiremos ¿de quién? De Él. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Por eso también reflexiona qué tantas oraciones en tu vida se han cumplido o no se han cumplido. Y ya estamos culminando otros 2 versos. Dice aquí, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Debemos entender que Jesús vino a poner los mandamientos que nosotros en este siglo tenemos que cumplir. Porque mira, la ley que puso Moisés era muy difícil y nadie la pudo cumplir. Solamente Jesús la pudo cumplir. Pero ahora que Jesús tuvo la autoridad para cumplir esa ley, Él nos pide estos mandamientos. Verso 23, subráyalo para que tú entiendas cuál es ese mandamiento que tienes que cumplir. El primer mandamiento que Dios nos pide es que creamos. Repite conmigo, que creamos. Y dile a la persona que está a tu lado, debes de creer. Ese es el mandamiento más importante por parte de Dios para nosotros y para esta generación. Que creamos en su Hijo Jesucristo. Y la segunda, que nos amemos unos a otros como Jesús nos amó. Son 2 mandamientos.
Muchas personas creen que tienen que cumplir toda la ley, pero no es así. Aquí la Biblia nos está diciendo los mandamientos que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el primero? Que creamos en su Hijo Jesucristo. ¿Y el segundo qué? Que nos amemos unos a otros. Dice la palabra de Dios, verso 24, y con esto concluimos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ponte de pie en esta mañana, en esta tarde. Tú debes llegar y debemos llegar a esta conclusión. En que tenemos que ser personas justas y en que tenemos que pedirle a Dios que nos devuelva el amor. Primeramente para el hogar, para la iglesia y por las almas. Hoy yo te invito a que cierres tus ojos y tú reflexiones por un momento en todo lo que hemos leído en esta mañana. Algo que realmente le agrada a Dios es ver personas justas. Personas que realmente tengan el valor y el sentido de la justicia. Mira, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era cristiano, simplemente Dios lo llamó porque Abraham era un hombre justo. Hemos leído en la Biblia que cuando Abraham conquistó batallas, él fue justo. Que cuando él vio problemas con su sobrino, él fue justo. ¿Recuerdan esa parte cuando ya había un conflicto muy grande entre Lot y Abraham? Abraham no dijo y no tuvo una actitud de decir, a ver, ahora yo voy a decidir qué es lo que se va a decir. Al contrario, le dijo a su sobrino, mira, la tierra es muy grande. Y nosotros somos familia, no tenemos por qué pelearnos. Y Abraham le dijo, mira, ahí está la tierra delante de ti. Tú elige. Si tú vas hacia este lado, yo iré hacia el contrario. Cuando Abraham, Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Abraham fue tan justo y reconoció que su hijo era un regalo de Dios y que le pertenecía a Dios. Y cuando Dios se lo pidió, él no tuvo ni una duda en entregárselo a él. Y por eso cuando Dios vio esta actitud en Abraham, le dijo, Abraham, detente. El ángel le dijo, detente, no mates a tu hijo, porque ahora conozco que tú eres un varón justo. Mira, en la vida se nos presentan tantas cosas. Y ahí es donde nosotros tomamos la decisión de si ser justos o no ser justos. Y mira, todo eso Dios lo ve. Si anhelamos más bendición, tenemos que aprender a hacer buenos frutos de justicia. Si anhelamos la bendición de Dios, tenemos que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a amar a tu familia. Pero sabes, también tienes que aprender a amar a la iglesia. Y tienes que aprender a amar al que es pecador. A tener misericordia, a mostrar misericordia. Sabes, Jesús fue el que más conocía de la palabra. Y Jesús nunca juzgó al que era pecador. Al contrario, les dio la oportunidad para ser restaurados. Y los que supuestamente ejercían el liderazgo, ellos querían aplicar la ley, querían apedrear, querían asesinar, querían
aparentemente mostrar la justicia de Dios por medio de la ley, pero en sus corazones había corrupción, en sus corazones había maldad, en sus corazones, como dice la palabra, eran como Caín, porque sus obras eran malas. Por eso yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y hoy le pidas a Dios que te ayude a ser un hombre, una mujer justa, y que ponga un amor en ti, primeramente para tu hogar, primeramente para los tuyos. Quizás has pasado pruebas, has pasado dificultades y el enemigo quiso poner en ti rencor, falta de perdón, amargura. Pero hoy tú le vas a decir: Señor, quita todo eso de mi vida. Señor, tu palabra dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas esas obras malas del diablo que quería hacer en mi vida. Y pues lo que el enemigo quería, ¿qué quería hacer? Poner rencor, poner distanciamiento, poner pleitos. Obviamente siempre va a haber discusiones, va a haber pleitos, pero eso no va a implicar que tu relación se fracture con los miembros de tu hogar. Por eso, con entendimiento, tú vas a poner las manos en tu corazón y dile: Señor, ayúdame a ser justo. Dile: Señor, ayúdame a que esta palabra sea revelada a mi vida. Señor, ayúdame realmente a entender que mis obras son importantes para demostrar en esta tierra que yo soy un hijo tuyo. Dile: Padre, lava mi maldad. Perdona, Señor, o remueve todo aquello que ha nacido a lo largo de las circunstancias, de las pruebas, de las adversidades. Si sientes que hay falta de perdón, que hay rencor, que hay amargura, dile: Señor, saca todo esto de mi vida. Remueve, Señor, toda esta basura de mi corazón. Dile: Padre, hoy yo creo lo que dice tu palabra, en que tú apareciste, Jesucristo, para deshacer todo lo que el enemigo quiso trabajar dentro de mi corazón, dentro de mi mente. A lo mejor en este tipo tú estás muy argumentado, creyendo en que realmente esa persona nunca va a cambiar. Pero es un dardo, es un argumento que el enemigo te puso para que tú no puedas creer. Y por eso dile: Señor, yo creo en tu palabra y oro conforme a tu palabra. Y tu palabra dice que para eso apareció tu Hijo Jesucristo, para deshacer toda obra del enemigo. Y ahí, en una oración personal, dile: Jesús, deshaz toda obra del enemigo dentro de mi hogar. Si se han levantado argumentos, si se han levantado situaciones que el enemigo está utilizando para traer división, para traer distanciamiento, dile: en el nombre de Jesús, hoy todo argumento, toda idea, todo pensamiento, Señor, es llevado a la cruz del Calvario. Dile: Señor, dame la sabiduría. Pídele a Dios sabiduría en esta mañana, iglesia. Dile: Señor, dame la sabiduría para poder llevar a mi familia, para poder, Señor, llevar a otro nivel, a una nueva etapa buena, mi matrimonio, mi relación familiar, Señor. A que tú puedas ver nuevamente a cada miembro de tu familia como un equipo, como la bendición que Dios te dio en este tiempo. Que ya no veas tu hogar como una carga. Que cuando llegues a tu hogar sea un refugio para ti. Sea tu hogar un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar donde te sientas libre, donde te sientas diferente, donde tengas esa libertad, donde puedas descansar, y que los hogares no se conviertan en los lugares donde quizá menos querramos estar. Y pídele ahí, dile: Dios, devuélveme el amor por mi hogar. Dile: devuélveme el amor primeramente por los míos, Señor.
Tu palabra dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dile, Señor, yo anhelo nuevamente esos tiempos de armonía, esos tiempos de unidad, esos tiempos de paz. Dile, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Si tú has levantado argumentos, dile, Señor, hoy yo llevo cautivo todo pensamiento a Jesucristo y a lo que dice la palabra. Dile, Padre, yo creo en que tú vas a encontrarte conmigo. Yo tendré una revelación tuya, Señor, y mi vida empezará a cambiar. Y mi vida, Señor, empezará a ser transformada. Dile, Padre, yo quiero amar, como dice aquí la palabra, no de lengua, no por hablar. Dile, Señor, ayúdame a amar de hecho y de palabra. Dile, ayúdame, Señor. Dile, yo no quiero que mis obras sean malas. Dile, quita toda envidia, quita todo aquello, Señor, menosprecio. Si tú sientes que no puedes relacionarte con las personas, dile, Señor, ayúdame. Yo quiero transmitir tu amor, quiero transmitir, Señor, tus cualidades. Si tú pasaste por algún rechazo y eso causó que tú fueras o seas una persona distante, dile, Señor, hoy yo te entrego, Señor, todos estos problemas que pasé en mi niñez, en mi adolescencia. Dile, Señor, ayúdame a ver cuál es el problema de raíz que hay en mi vida, en mi corazón. ¿Por qué este comportamiento? ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué? ¿Dónde fue el momento, Señor, donde el enemigo quiso sembrar algo incorrecto en mi vida? Pero dile, Padre, yo creo que las semillas que son tu palabra, Señor, estarán sembradas en esa tierra buena. Dile, Señor, quita de raíz todo aquello que el enemigo quiso sembrar. Quítalo de raíz, Señor. Toda tristeza, toda soledad, todo abandono. Toda tristeza, toda soledad, todo abandono, Señor. Quítalo de mi vida. Dile, restaura. Levanta tus manos y dile, Señor, restaura mi corazón. Restaura mis pensamientos. A lo mejor tú viviste violencia, abandono en tu niñez y eso te lastimó, te traumó, qué sé yo. Dile, Señor, sana mi corazón. Si solamente tienes malos recuerdos de tus padres, dile, Señor, restaura mi corazón. Padre, hoy acudimos a ti porque tú tienes, Señor, el poder para transformar una mente, el poder para transformar una vida. Y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que tu palabra haga un milagro hoy en la vida de cada persona en este lugar, Señor. Que tu palabra ministre, que tu palabra consuele, que tu palabra, Señor, traiga vida a cada corazón, Padre. Señor, ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos, Señor, a cumplir esos mandamientos que tú has pedido. Ayúdanos a creer, Señor, en tu Hijo Jesucristo y ayúdanos a amar, Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, yo te pido por esta palabra, Señor, que sea revelada a cada corazón, que esta palabra, Señor, también empiece a confrontar, empiece a exhortar, Señor, nuestro comportamiento, nuestra manera de ser, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda producir un buen fruto, pueda cumplir el propósito por el cual ha sido hablada, Señor, y por el cual tú la enviaste, y que no regrese a ti vacía, Señor. Dile, Padre, ayúdame a meditar en esta palabra, en este tiempo, Señor, y que esas necesidades que yo anoté en mi hogar, yo las empiece, Señor, a realizar, a corregir, a hacer en este tiempo. Que tú, Señor, le des la sabiduría a cada uno de tus hijos
para que cada persona, Señor, pueda resolver esos aspectos que son importantes, que son urgentes dentro de los hogares, Señor. Y que podamos ver familias restauradas, que podamos ver, Señor, relaciones restauradas, que podamos ver, Señor, cómo tú estás levantando nuevamente cada uno de los hogares y los transformas en hogares con propósito. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra y te pedimos que tú seas revelándola a cada corazón. Así te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Dáselo fuerte a Él.